Iniciamos este ciclo, estamos muy contentos de iniciar este ciclo con la participación de la profesora e investigadora polaca Justyna Deszcz-Trychówska de la Universidad de Breslavia, Polonia. Muchas gracias, Justyna, por estar con nosotras en estos tiempos convulsos. Esperábamos que esta vez fuera presencial, pero nuevamente la contingencia interna se impuso entre nuestros deseos. Pero la virtualidad tiene sus beneficios, podemos estar conectadas a través de Zoom con muchos y muchas investigadoras de distintos países que han manifestado el interés de estar aquí también hoy. Por lo que me cambiaré brevemente al inglés. I will switch shortly to English to give a warm welcome to those that are connecting from other countries, non-Spanish speaking countries, so to make sure that you are following me. So I will be giving a short intro in Spanish, and then the talk will be in English with Spanish translation. And so you have at the bottom of your Zoom screen a globe icon. So you have to press on that button and then choose if you need to, either English or Spanish. Or you just can stay in this channel and then listen a little bit more to my Spanish, and then everything will be, anyway, will follow in English. Y ahora en español, como decía, esta charla cuenta con traducción simultánea, entonces es necesario que cliquen el botón, ese globo terráqueo que está abajo de la pantalla del Zoom, si quieren escuchar la traducción en español. Lo importante es que nos mantengamos dentro de lo posible en un mismo canal, ya sea con traducción, o traducción al inglés, o traducción al español, porque si uno se cambia mucho, a veces el sistema sí colapsa. La charla va a durar algo menos de 40 minutos, después tendremos un tiempo para preguntas. De estas preguntas se pueden hacer tanto a través del preguntas y respuestas, el Q&A del Zoom. Las pueden tanto poner ahí, como pueden también levantar la mano y pedir, y casi que les invitaría a hacer esto, a pedir el micrófono. De esa forma pueden hablar y Justyna les escuchará y tendremos un poco más esa sensación de que estamos compartiendo un espacio desde estos lugares. También por lo mismo quería invitarles a que nos saludemos ahora en el chat. En ese chat pueden poner desde dónde se están conectando, quiénes son, y así también podemos tener un poco una sensación de que estamos en un mismo lugar. En tanto, yo les voy a presentar brevemente a nuestra ponente de hoy. Nuestra invitada tiene una trayectoria investigativa extensa, creativa, con un trabajo intelectualmente muy riguroso, y quizás lo que más admiro de ella es la forma en la que va tramando complejos compromisos éticos en lo que investiga, y cómo eso también es una fuerza de descubrimiento, ¿no? Justyna es profesora asociada de literatura y directora del Center for Young People's Literature and Culture en el Instituto de Estudios Ingleses de la Universidad de Breslavia, Wrocław, Polonia. También es fundadora del Centro de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, que depende de la Facultad de Letras de esa misma universidad. Es autora de la monografía, además de muchísimos artículos, pero es autora de la monografía Yes to Solidarity, No to Oppression, Radical Fantasy Fiction and its Young Readers, publicada en 2016. Y recientemente ha coeditado 3 distintos tomos en los que participan distintas investigadoras y investigadores de nuestro campo. Rules of Literary Playgrounds, Politics of Intergenerational Play in Children's Literature, editado con Bárbara Cala el 2021. Intergenerational Solidarity in Children's Literature and Film, with Zoe Jacks, también ese año. Y Children's Literature and Intergenerational Relationships, Encounters of the Playful Kind, también con Bárbara Cala. Entre el 17 y el 21, ella fue también parte del directorio de la Sociedad Internacional para la Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, que la conocemos por sus siglas en inglés, IRSCL, IRCL. Sus intereses de investigación incluyen la participación de niñas en los campos sociales, políticos y culturales, el poshumanismo y, más recientemente, la investigación con agencias y actores más que humanos, que es de lo que nos viene a hablar o a especular hoy. Bajo el título de su charla hoy, que es Estudios de Literatura y Cultura Infantil hacia investigaciones participativas más que humanas. So Justyna, thank you once more for being with us today, and the screen is yours. Thank you very much. Gracias, Macarena, y todos los colegas. Muchas gracias por la invitación y por la increíble oportunidad de compartir mi trabajo y mis ideas. Voy a compartir mi pantalla en este momento.
Espero que puedan verla. ¿Está bien? Gracias. Bueno, muchas gracias. Y especialmente agradezco la oportunidad en este momento cuando estamos tan preocupados con unas realidades que tienen muchos más problemas involucrados, como es la agresión de Rusia contra Ucrania. Y espero que no les importe que haga la conexión de esta tragedia y el enfoque de mi charla, que es la investigación participatoria con más que humanos en la literatura infantil y en estudios de cultura. Quizás se han dado cuenta de la el amplio reconocimiento o cómo ha afectado la guerra a los animales, y quizás han visto a los ucranianos llevando sus animales, sus mascotas, y que no quieren dejarlos, ¿no? También ha habido una gran movilización a nivel de base de muchas organizaciones internacionales, ONGs, caridades, para transportar animales a Polonia o llevar ayuda médica y alimentos a animales en Ucrania. Y también se ha escuchado de informes de animales que han muerto de hambre, por fuegos, etcétera, y además con sus dueños. Y todo esto ha tenido tanta atención internacional, que es un signo de una sensibilidad especial, un sentido de compromiso y amor por lo que Donna Haraway llama nuestros lazos, nuestros parentescos, o la invitación que les hacemos a nuestra vida de las especies diferentes a nosotros. Y me pregunto si los animales en estos libros como Migrants of the Suitcase no son representaciones de los refugiados, sino que son representaciones de animales refugiados. Y quizás esta atención que se da al sufrimiento de los animales también significa que los invasores rusos o cualquier otro agresor serán responsables ante la Corte Internacional por el genocidio de animales más que humanos, plantas, la tierra, el agua, el clima, para la violencia ejercida contra el ecosistema y las atrocidades que han cometido contra los humanos. Tratando de entender esto en mi propio contexto de la cultura infantil y la academia, me gustaría compartir algunos pensamientos sobre abrir hacia esta sensibilidad para ayudar a entrar esta investigación participatoria de más que humanos, que se hace con los más que humanos en vez de hacia, con métodos para invitarlos a participar. Es más, tiene que ver con vivir con más que humanos, y en vez de aprender a vivir de manera artificialmente separada de ellos o verlos como objetos en la producción del conocimiento, como Terence Norami y Big Storch insisten en que los humanos en sus mundos sociales tienen más que humanos. Hay relaciones compuestas entre los humanos, las fuerzas no humanas y la vida no humana. Por ejemplo, existe el ecocriticismo, los estudios sobre animales y plantas, etnografía multiespecies, estudios de la inteligencia vegetal, de las emociones y, animales, y también, por supuesto, el conocimiento indígena y mucho más que las ontologías humanas. Aún tenemos muchos que aprender sobre nuestro planeta y esperamos tener el tiempo para llegar a eso y para implementar todo este conocimiento. La investigación participatoria más que humana no es tan amplia aún. Hay algunas aplicaciones sobre el tema. Ustedes pueden ver aquí las dos publicaciones principales en la diapositiva. Obviamente pone importantes desafíos, algunos de ellos voy a abordar en mi charla. Sin embargo, he visto interesantes ejemplos de lo que podría verse como investigación sobre más que humanos participatoria en educación temprana, y voy a mostrar algunos ejemplos. Y lo que ha sido mi propia ruta para interesarme en esto. Y bueno, me disculpo por esta introducción tan grande, pero es importante darles un contexto más amplio para una proposición que puede ser no factible o controvertida, quizá. La investigación participativa con niños y sus textos por mucho tiempo ha sido parte de mi trabajo, mi compromiso con el estudio de literatura infantil y también en mi intento de cuestionar la aceptación de la heteronormatividad en nuestro campo, que es
el supuesto de que los adultos y la vida adulta son normativos, mientras que los niños y sus experiencias se desvían de la norma o tienen un déficit respecto de las normas. Por supuesto, ha habido un gran movimiento en nuestro campo de reconocer otro tipo de relaciones entre niños y adultos. Aquí lo ven en la diapositiva. Mi propuesta ha sido ver cómo esto se traduce en la investigación y generar posibilidades para comprensiones intergeneracionales. La investigación participatoria con niños y con socios, para co-crear el proceso, subvierte la edad dominante y las estructuras de poder profesional y contrarreacciona a la marginalización de los puntos de vista de los niños, el conocimiento y la experiencia de los niños y se convierten en coproductores del conocimiento. Esta práctica reconoce que los chicos tienen diferentes ideas de los adultos y experiencias, y la experiencia de niños como co-investigadores y co-expertos en observaciones in situ puede producir, en combinación con las perspectivas de los adultos, una comprensión mayor del objeto de estudio. Pueden leer algunos artículos que voy a incluir acá y algunos artículos que se han producido con investigadores niños. Además, con mi cooperación con Macarena, me he interesado mucho en la epistemología ontológica y su potencial de trastocar la posición privilegiada del adulto humano y el niño, en el caso de la cultura de los libros, que para explorar estas conectividades y desde una perspectiva antropocéntrica, la literatura de niños es una expresión material que produce relaciones en sí, y su significado se produce para la interacción humana en humana. Las diferentes capas discursivas, afectivas y materiales de los textos generan y a la vez son transformados por la experiencia de los lectores y las relacionalidades y el mundo físico. Las audiencias responden a los textos, los significados lingüísticos, los sonidos, texturas, formas, en sus enredos mismos de la vivencia con el mundo. Si se ven desde esta forma, la cultura de los niños puede ser un espacio vital para responder a las condiciones materiales de la vida y respetar la vida alrededor nuestro. Este enfoque necesita no tanto producir nuevo conocimiento, sino que sumergirse en este tipo de enredos humanos y en su singularidad y fluidez, sin tratar de arreglar o ordenar todo esto. Para hacerle justicia a este proceso, los métodos no pueden planearse. Hay que trabajar en el encuentro de la investigación. Por ejemplo, si estamos buscando un método como un proceso no predeterminado, sino que siempre viendo en el interior de los eventos de investigación, enredándonos nosotros en las relaciones más que posicionándonos como un superior y separándonos de lo que investigamos. Ver en métodos que nos permiten hacer algo más que extraer datos de texto e interpretarlo. Es algo que involucra un pensar, hacer, hacer. Esto involucra prácticas de invención, como dicen, que intervienen, molestan, intensifican o provocan un sentido mayor de la potencialidad del presente para poder generar estas relaciones emergentes. Esto me ha llevado a preguntarme cómo la producción de conocimiento en la literatura infantil podría enriquecerse no solo hacia los chicos, sino que a otros más que humanos y otras agencias y voces. Entonces, si los niños pueden ser actores clave con conocimiento humano, quizás esto podría extenderse a los más que humanos, que por supuesto podríamos pensar en qué conocimiento, cómo es producido, para quién, para qué intereses. Natasha Mayer se refiere a cultivar modos de atención que podrían ayudarnos a ponernos a tono con la complejidad de las vidas, de los mundos de la vida. Este tipo de estudios podría llevar más allá de nuestro mundo, hacia el posthumanismo y el postantropoceno. Si este tipo de
condiciones crearían la emergencia de conexiones, intersecciones, y tienen sus propias historias que contar. Como Shonten lo pone en algunos de sus cuentos de la ciudad interior, bajo las cortezas de los árboles, en los ríos, en las alas de las mariposas y las polillas, o en las costas de los continentes. La arena, el rocío, las semillas en una pequeña valla, todo está ahí. Está escrito en la piedra. Los más que humanos están en los textos en todas partes, pero como objetos de estudio son reducidos a representaciones. ¿Por qué no podríamos considerarlos como contenedores de conocimiento? Y eso es lo que estamos tratando de ver, ¿no? ¿Qué pasaría si la investigación participativa con niños se llevara a más que humanos? ¿Y cómo los campos de la cultura de los niños y los estudios podrían enriquecerse cada uno? No tengo respuestas definitivas cómo poder hacer esto y aún no he participado en esta investigación con más que humanos. Tengo una idea de lo que es, pero yo los invito a salir de las rutinas familiares para especular y fantasear quizá de la investigación con más que humanos en nuestro trabajo. ¿Qué podríamos hacer en el diseño de participatorios con textos, animales y niños o con un río? Michel Bastian dice que ponernos en una posición donde nos confrontaríamos que lo que podríamos incluso significaría tratar de incluir más que humanos en investigaciones participativas podría transformarse en la investigación general, mainstream. Bueno, analizaré este tipo de investigación y trataré de también conceptualizar esos encuentros. Y también me refiero a un ejemplo de educación inicial para aproximar este enfoque. Luego analizo mi propia investigación con niños para desarrollar este tipo de investigación. Espero que la investigación abra la discusión para la posibilidad de realizar este tipo de trabajo e invitar a los más que humanos a ser participantes activos, incluso socios en la investigación con niños y textos. Entonces, el conocimiento de producción, la ética, la representación, la diseminación y el impacto de los resultados de investigación va a desafiar y transformar la forma en que pensamos de los más que humanos como creadores de conocimiento. El tema principal para la investigación participatoria es la ética y la política de la voz. La participación crea espacios no jerárquicos que llevan a la emergencia de voces que normalmente no son escuchadas, son silenciadas. Les damos voz a los participantes o escuchamos su voz. Y estamos hablando de voces humanas o más de humanas. La idea de darles voz que no han tenido voz antes, pensando en esto, es problemático. Siempre hay un riesgo de que terminemos hablando a nombre de ellos o colonizándolos de alguna forma. También en el trabajo con niños no podemos escapar de esos desafíos por la distribución no igual del poder. Las limitaciones de la confianza mutua, el respeto recíproco y la responsabilidad. La contingencia del conocimiento cuando tenemos participantes jóvenes. Las interacciones intergeneracionales en los proyectos son fluidas y los investigadores adultos tienen que cambiar los roles de adulto facilitador como profesor supervisor. Los niños, por su parte, cambian un poco desde participantes supervisados hasta investigadores completos. En la investigación con más que humanos, darle voz a los participantes involucra antropomorfización, que no necesariamente es proyectar gestos en otros para dominarlos. Nico Carpenter dice que al representar los más que humanos, los humanos inevitablemente se encuentran en la posición de tener una representación de la naturaleza y un sentido de no jerárquico respetuoso y una ética del cuidado que hay que tener.
El antropomorfismo recientemente ha sido reevaluado por su potencial de abrir la percepción humana a las cosas comunes que dividen normalmente los humanos no humanos. Y también los ontologistas separatistas han revelado procesos y actividades que tenemos en común. Carla Frechero dice que las representaciones en orden de evitar las trampas del antropofanismo. Dice, olvidar estas representaciones, de nuevo, nos ayuda a evitar las trampas del antropofanismo para tener responsabilidad en el senso de responder a las coarticulación de vidas, historias y culturas llamadas humanas y animales. Pero esto no es todo. Carpenter enfatiza que los más que humanos, los seres humanos, los seres vivientes y la materia biótica tienen la capacidad de generar prácticas significativas. Esta es la idea que siempre he señalado en la cita de Shontan, pero déjenme referirme brevemente a este concepto de que puede facilitar nuestro conocimiento de que los humanos no son los únicos que cuentan historias y que en muchas formas, a través de las historias que se pueden contar, las materias de las historias enfatizan la idea de que la materia no es solo viva, agente y generativa, sino que tiene historia densa. Es una mezcla, una malla material de propiedades, significados y procesos en cual los actores humanos y no humanos están entrelazados en redes que producen fuerzas que no pueden negarse. A través de las agencias materiales dejan sus rastros en las vidas y en la historia. Entonces, también hago una cita de Opperman. Los encuentros microscópicos de los biomas, de los dominios geológicos y microscópicos son bien como los espacios y culturales y la literatura. Se expresan como bacterias y organismos más complejos, como plantas, animales y humanos. Esta historia emerge en la forma de historias evolucionarias, narrativas climáticas, memorias biológicas, tragedias de la especie y poesía ADN. Y continúa Opperman con tantos contadores de historias y presentaciones no lingüísticas. Tenemos que estar atentos a su historia y a su significado más que humano para tener esta dimensión de las historias. Esto también tiene que ver y llevarnos a pensar más allá del antropocentrismo y sobre nuestra coexistencia y coevolución. No solamente respecto del estado del planeta, nuestros problemas actuales y para crear los discursos post-antropocéntricos. Nuestras historias debieran ser parte de la historia de la Tierra. La investigación participatoria con más que humanos puede ser una forma de llevar este objetivo si tratamos de mitigar el antropocentrismo de nuestras prácticas, aprendiendo a escuchar a las otras voces, los niños, los más que humanos, con cuidado al respecto. También tenemos que aceptar que vamos a ser interrumpidos por estas voces, por estas autonomías no humanas que emergen. Les voy a hablar de mi propia investigación al respecto más adelante. Y todas las interacciones que se pueden crear. Esto significa que hay diversos modos de participación y expresión que van más allá de los participantes humanos. En los proyectos en los que he trabajado con niños, a algunos de los participantes les gustaban las encuestas, los focus group, los datos en gráficos y escuchar y escribir los artículos. Pero, ¿qué pasa con la canción de un ave o un árbol nuevo o un arroyo? Estos métodos cualitativos pueden no ser suficientes para la experimentación. Tenemos que abrirnos a otras experimentaciones en este tipo de investigación. Finalmente, yo diría que tiene que ver con encontrar nuevas formas de ser humanos. Hay un tema más que me gustaría también llamar la atención.
que no debiéramos asumir que la participación es por sí una cosa buena. Siempre deberíamos preguntarnos si los participantes están felices de participar con nosotros y con cada uno y chequear nuestro impulso de incluir. También siempre debieran tener el derecho a retirarse sin consecuencias negativas. No significa que siempre tienen que entender todo de lo que queremos transmitir, sino que de su voluntariedad o voluntad de involucrarse con nosotros, dejarnos, acompañarnos o estar bien con las actividades. En este tipo de investigación participativa necesitamos lo que Deirdre dicen como espacios seguros, que no juzguen. Y asegurar esto con actores no más que humanos siempre hace que uno reconozca los límites de la participación y quizás considerar un cambio en este significado de participación. Ahora, me gustaría hablar de dos conceptos que podrían ayudar a abrazar este trabajo con más que menos. Respecto del colectivo Childhood Research, en respuesta a los estudios de las humanidades ambientales para repensar nuestro espacio en el mundo, reconceptualiza la inclusión de los niños y también incluye a los otros que son los más que humanos. Los más que humanos tienen que llegar a una participación explorando y apoyando las relaciones respecto del lugar con las otras especies y el mundo material. Otro concepto parecido es Childhood Nature, que significa crear interconexión como un foco central de educación para lograr conectividades multidireccionales y mutuamente formadoras con la naturaleza que ocurren en contextos socioecológicos distintos que involucran a los humanos y otros tipos de seres. De hecho, la naturaleza siempre nos dice que ya pertenecemos a ecologías más que humanas o colectivos en los cuales los están, por supuesto, involucradas y relacionadas con el planeta. Y también Childhood Nature rechaza un poco estas nociones de la sentimentalidad de los adultos con las pérdidas de los niños, de las conexiones con la naturaleza. Los chicos pueden ayudarnos a vernos nosotros como participando en unas ecologías más complejas para compartir con otras entidades. Ejemplos interesantes de investigación interdisciplinaria que junta estos mundos y el concepto de Childhood Nature se pueden ver en el libro acá en esta etapa, se pueden encontrar en esta. Voy a mencionar un ejemplo que pienso que está muy cercano a la investigación participacional más que menos. Es un proyecto descrito por Tracy Young y Jane Bone, el capítulo 62, intersecciones problemáticas de niños, animales, educación, narrativas del amor, la vida y la muerte. Los autores exploran y se juntan por un tiempo para las prácticas día a día de los cuerpos animales y humanos que revelan posibilidades inmanentes para ecológicas relacionales de niños, animales educacionales en educación inicial. El estudio se hizo en Cornish College, una escuela independiente en Melbourne, y tomaron un perro rescatado que se llama Cosi, después un niño un collie, perdón, de 2 años, para que se olieran. Y también involucraron un grupo de kinder de chicos de 5 a 6 años. Y quería enfocarme en Cosi. Las interacciones del perrito Cosi con los niños es un ejemplo de cómo los humanos y los caninos aprenden. Los perros aprenden. El perro vive y ha trabajado. Cosi siempre ha compartido su vida y trabajo de escuela como un pedagogo con niños
Y esta foto es el testamento de su posición en la escuela. Es privilegiada por los niños, lo ven como un amigo, como un compañero de juegos y trabajan con su energía, su aspecto lúdico. Muestra el poder de las relaciones positivas y es un ser que responde y reacciona. No está atrapado, no está contenido todo el tiempo como un objeto de estudio. Es un animal libre. Él y los niños salen a caminar y exploran los patios. Y para más detalles, me gustaría decirles que consulten este capítulo donde está el enfoque teórico. Y hay una posibilidad que se ve que de aprender y enseñar y también investigar con las relaciones con más que humanos. No encontré nada sobre psicosis aún está en la ciudad, en la escuela, así que hablé con los autores y me confirmaron que aún vive ahí en la escuela y aún camina con los niños. La pregunta que les hice respecto de psicosis habla de estos desafíos. La temporalidad problemática de la investigación participatoria es distinta para los humanos y los más que humanos. Esto es un tema bien importante e interesante para que hablemos en otra ocasión. Para resumir, Young and Bond dicen que tomar pasos para reimaginar las ecologías relacionales de la educación, recreando formas de vivir juntos con justicia ecológica en tanto pensamiento y acción. Entonces, ¿puede ocurrir eso en nuestro trabajo? Bueno, en mi propia investigación, lo que es relevante para esta discusión, en uno de los proyectos que hice con niños, investigadores, los niños, y quisieron hacer un corto de adaptación de la novela que leemos, Am Landang, de China Mivel, y sí mantuvieron la narrativa, hicieron algunas adiciones a la adaptación. Y pueden leer esto en el artículo acá que se menciona en la diapositiva, en el sitio web. Hay un momento en la película, en el corto de los niños, y también un evento que pasó durante la filmación que aún lo pienso y presento esto es diferente en el Congreso IRCSL en Santiago. En la película, el protagonista principal encuentra semillas de maravilla en su cajita de almuerzo que los ayuda a salvar el mundo del villano, el Smog. Y pueden ver en el film que para plantar las semillas, la niña saca otras plantas. Entonces las mira porque tienes que sacarlas, son malezas y las tiran. Entonces, alguien que aprecie el involucramiento con más que humanos, yo habría reaccionado porque la niña sacó la planta, pero lo vi. Solamente vi. No hice esto porque no teníamos tiempo, porque los niños tenían que cambiar y yo fallé en esto. Como investigadores siempre somos responsables de aquellos humanos y no humanos con quienes nos involucramos. En ese caso yo fallé, incluyendo la muerte de estos sujetos. Ahora me convenzo de que debiéramos habernos desafiado a ser más abiertos ontológicamente, epistemológicamente también y éticamente para ver en qué situación, qué nos podría haber enseñado si hubiéramos estado atentos a esa invitación que nos daba. Podríamos haber reflexionado sobre las plantas en general, que si tienen sentido o no, que si son inferiores a los humanos, que si sus muertes no importan o que si hacen que la vida humana y animales posible. Entonces, podríamos haber visto qué significa sacar las plantas. Quizás habría más en la escuela y esas plantas simplemente eran malezas porque estaban en el lugar equivocado. Podíamos preguntar por qué preservamos unas vidas alrededor nuestro y por qué ejercemos violencia sobre otras. Quizás podríamos haber creado nuestras propias historias sobre estas malezas, investigado las narrativas de los niños sobre las malezas. Entonces, como Hutchinson y Head dicen, encontrarse con especies invasivas simplemente señala el punto de las luchas por la supervivencia de la vida son preocupaciones comunes de los humanos y las plantas. Las plantas invasivas, su movilidad, siempre desafían nuestro humanocéntrico y nuestras ideas animalcéntricas. Me podría haber inspirado y tener movidas metodológicas. Quizás podríamos haber invitado a las otras malezas en la escuela a juntarse
participar en el proyecto como participante y colaborador. Bueno, el pensamiento de las plantas como colaboradores potenciales en una investigación sí trastoca la mente, yo sé. Pero la mayoría de las personas asumirían que los encuentros con plantas son, por un lado, las plantas no hablan, entonces como Anna Pitt lo dice, o sea, asumimos que una planta se puede beneficiar de la coproducción, porque hablamos del chauvinismo humano, ¿no? Puede ser difícil hacer una distinción entre la preocupación humanocéntrica con plantas y su relación con la gente y un interés en las plantas mismas. Al final, la investigación participatoria siempre tiende a ser más transformacional para el investigador humano que para los participantes más que humanos. Y como Petro dice, podemos imaginarnos desde una perspectiva centrada en las plantas que podría significar. ¿Qué significaría esta búsqueda de la investigación participatoria? Si la vida de las plantas se reproduce, quizás podría ser que el proceso de investigación los beneficie, permitiéndoles florecer. Entonces significaría aceptar una forma de vida que no incluye el conocimiento coproducido en las formas que nos gustaría que ocurra. Entonces, quizás debiéramos analizar también y ver esto a nivel de las fitosemióticas, semiótica de las plantas. Y también hay algunos estudios que dicen, y hay ejemplos de que dicen que la inteligencia y memoria de las plantas prueba que las plantas son capaces de aprender de lo que les pasa. También hay estudios sobre el movimiento de las plantas y la resolución de problemas que tienen conciencia y actividad. Hay conocimientos sensoriales y extrasensoriales y es un desafío ontoepistemológico contra el antropocentrismo y el cerebrocentrismo. Esta creencia de que el comportamiento inteligente no es posible sin el cerebro humano, que es superior. Y yo pienso que esta es una oportunidad para nosotros y para los niños con los que trabajamos de tener nuevas sensibilidades éticas, creando nuevas ecologías del conocimiento. Volviendo a la maleza, estoy segura de que los investigadores, los niños, habrían tenido muchas ideas de cómo invitar a las plantas a nuestro trabajo con la película y el libro. Y creo que podríamos haber seguido a las otras malezas, ver cómo crecen, si crecen en lugares aptos o en el concreto, cómo sobreviven y qué historia nos cuentan, cómo se transforma el patio de concreto por las malezas y qué tan resilientes y adaptables son y diversas, sin tanta tierra alrededor. Y quizás las que sacamos podrían haber crecido nuevamente y podríamos haber observado cómo vivían. Y podríamos haber incluido estas malezas en la película y no solamente los girasoles, las maravillas. Entonces su capacidad de aparecer en lugares inesperados y tener vida en condiciones difíciles nos habría hecho algo difícil de matar a este villano sin la intervención humana. Podríamos haber explorado cómo derrotar al villano. Quizás nos habrían ayudado poniendo el énfasis en la autonomía de las plantas. También podríamos haber analizado el tema de la solidaridad entre especies. Entonces podríamos haber reflexionado en cuál sería la solución en el libro, cómo es que las malezas benefician al patio. Podríamos hacer el resto de la escuela conocer su existencia y marcar un jardín de malezas para continuar y verla. Entonces, necesitamos movernos de la academia tradicional, que se enfoca en la experiencia individual hacia lo que puede hacer con otros y que estos otros no necesitan ser humanos para contribuir y necesitamos estar más a tono con su experiencia. Ahora voy a seguir especulando sobre posibilidades, moviendo mis límites de mi imaginación y esperando que algún día voy a tener otra opción de hacer alguna investigación con más que menos. Entonces, por conclusión, déjeme citar a Mónica Galliano, que una estudiante que comenta sobre la transición de estudios humano-planta. La principal diferencia es que ahora solía vivir en un mundo de objetos y ahora vivo en un mundo de sujetos y no estoy sola y nadie está, ¿no? ¿Por qué no acomodarnos a esta maravilla de
esta idea, ¿no? Entonces, los más que humanos y los humanos estamos en constante movimiento y co-creación. Muchas gracias. Y tengo unas referencias que mostrar acá. Ya voy a dejar de compartir. Great. Thank you very much for this talk. Thank you for pushing the limits. Muchas gracias por la charla y por llevar estos límites más allá, por traernos tantas preguntas y provocaciones. Como dije antes, hay dos opciones respecto de las preguntas. Pueden levantar la mano y les damos el micrófono para hacer la pregunta oralmente o pueden decidir ponerlo en la parte de las preguntas y respuestas en Q&A. Y antes, la gente puede digerir esto. Sí, yo todavía estoy digiriendo esto. Las preguntas sobre lo más que humano. Yo tengo una. It's quite humanist, my question, I have to say, but well, anyway. Tengo que decir que quizá es muy humanista, pero bueno. Tenemos que entender esto primero, ¿no? Esta oración que dijiste, no deberíamos asumir que la participación es lo que pensábamos que podría ser. Sí, estoy de acuerdo. Y pienso que estoy de acuerdo que no solo en términos del beneficio de los que participan, pero también no siempre puede ser bueno para los investigadores, o sea, de la forma en que lo pones, digamos, ¿no? Podría comentar mucho respecto a lo difícil y frustrante que es a veces, sí. Por eso quiero hablar de esta. Entonces, sí, no sé si puedes decir esto, pero podría ser complicidad. La participación con el investigador sería complicidad, ¿no? La gente puede tener una investigación y ellos no saben si están bien o mal por la forma en que son. Entonces hacemos eso con los niños todo el tiempo, ¿cierto? Entonces me pregunto si la participación podría ser en la forma en que nosotros, los investigadores adultos, decidimos cuándo un niño es un participante y qué cuenta como participación en nuestro proyecto, ¿sí? Pero en realidad una parte importante de la pregunta, como una segunda parte también, la parte post-humana, ¿cómo este enfoque participativo con más que humanos también podría ser ¿cómo lidiamos con esta idea posthumanista para ayudarnos a disminuir un poco esta suerte de injusticia epistemológica que cometemos como investigadores? Un gran comentario, larga pregunta. Sí, estoy de acuerdo de que la participación es problemática, que siempre mi iniciativa tiene que ver con involucrar, o sea, siempre en los proyectos invitamos a los niños, pero por supuesto los niños podían decidir. Igual, las decisiones probablemente eran un poco más dictadas, con lo que pensara que nosotros queríamos escuchar y que los profesores querían escuchar, siempre eso está mediado por eso. Quizás durante la colaboración puedes tratar de mitigar esto un poco. En lo que yo hacía en el proyecto con las malezas, lo que hicimos ahí, no con las malezas al principio, pero es que inicié una cosa y esto se abrió para los niños. Entonces yo fui bastante reducida respecto de mi influencia y poder, control, no sé, respecto a la investigación. Yo no estaba en control, la mayoría del tiempo no estuve en control. Entonces hay formas, yo creo. Yo no diría que es lineal y que es claro y que no es blanco y negro. Esa es la belleza quizá, que siempre tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo y tener nuestras mentes abiertas a que existen todas estas
a estos peligros de controlar o sobrecontrolar o imponer las expectativas, ideas propias que uno tiene. Entonces entiendo, estoy de acuerdo en que la participación es un problema y lo que pasaría con las malezas en este caso es que las malezas en sí mismas nos interrumpieron, porque esto pasó de repente. La niña la sacó, aparecieron en el proceso de pronto. Ni siquiera habíamos pensado en algo, no habíamos pensado en las malezas para nada. Entonces, estas interrupciones también explotan la participación, o es como esta idea de podemos planear cosas, avanzar en la investigación. Yo creo que es muy desordenado. No sé si encuentro la palabra adecuada. No creo que esté todo completamente bien como tú querías, pero hay beneficios. No sé si me expreso bien, pero sí. Bueno. Y el posthumano, con más que humano, sí. Y el aspecto posthumano, sí. Sí, creo que... Déjame pensar un poco. Lo que pasaba con las malezas. Teníamos supuestos de cómo queríamos trabajar con el libro, con la película, con el corto. Digamos que era humanocéntrico, la forma tradicional. Vamos a hacer una adaptación en una película que tiene que ver con interpretar, representar cosas, etcétera. Pero luego nos interrumpieron y por supuesto los matamos básicamente a las malezas. Lo hicimos mal. Pero creo que quizás incluso hay una reflexión ética que es solo de mi punto de vista, no con los niños. Era mi culpa que esto ocurriera. Quizás eso es algo, siempre pensar con ternura, reír con atención respecto de los otros participantes y las otras voces. Quizás esto nos puede ayudar de alguna forma. Pensar en la ética de la responsabilidad, ¿no? La comprensión. Y yo creo que la ternura es una bonita palabra, la uso y me gusta. La ternura es algo que de alguna forma es diferente que la risa, tiene que ver con la atención, una cuidadosa observación y atención, sin crear categoría o jerarquía. Quizás esa es la forma. Es como sin estresar los afectos, o pensar o trabajar con estos afectos específicos. Quizás esa es la mejor forma. No digo que es 100% la forma, ¿no? Efectiva, pero bueno, quizás. Esto me estuvo persiguiendo esta idea, es increíble, que las malezas están siempre ahí. Esa es la carga ética, digamos. Sí. No sé si hace sentido. No sé si hace mucho sentido en general. Al abrir estas cosas, las ideas vienen, ¿no? Y es muy interesante porque estabas diciendo algo como durante la charla de que la participación tiene que responder a las necesidades que... No fue exacto, pero responder a las necesidades de los que llegan a la investigación. Hay algo como un evento que ocurre y la participación tiene que ver más con eso que con la voz o producir conocimiento. No sé, es como tiene que ver con estas relaciones éticas que se generan. Y por eso te persigue, ¿no? Te persigue de forma culpable en tu caso. Entonces voy a ver dos
preguntas. Las voy a poner las dos y no tenemos mucho tiempo porque una pregunta tiene que ver con a menudo, pero igual tenemos que encontrar la manera de resolver esto. Bueno, igual es súper importante. Es cuando estamos haciendo investigación especulativa, cómo manejar los marcos académicos. Y este es anónimo. Me gustaría tener los nombres, pero bueno. Y Clarina Franco, la biografía. Me voy a asegurar de que la tenga primero. Y después nos pregunta cómo se relaciona esto con formas para luchar contra el adultocentrismo. El adultocentrismo, sí, sí. La primera pregunta, muy brevemente. Es que tenemos que tratar. Esto ha sido mi experiencia al menos. Hay personas por ahí que pueden tomar el riesgo contigo y publicar, sí, algo que es de alguna forma no convencional o que no ha ocurrido aún, pero tienes que tratar de crear algún grado de dirección nueva, quizás para que otros busquen esto. Quizás tú no sigas esta línea, pero definitivamente pasa en estudios sobre la infancia. Si analizas este libro de investigación sobre la infancia, hay un trabajo en ese libro, hay un trabajo increíble que no hay tanta literatura. Hay algunas películas, pero los proyectos con árboles son tan inspiradores. Nos hace pensar qué más podríamos hacer con la literatura en vez de solo leer y hablar y analizar, que es importante, pero también podemos hacer más. Me gustaría tomar el riesgo con la especulación, por otro lado, sí. Y el adultocentrismo, sí. Hablamos un poquito de eso antes, respecto de quizás hay momentos en el trabajo con niños o con más que humanos donde habrá más, bueno, estos momentos ocurren, este adultocentrismo. No podemos redefinir nuestra posición tanto o completamente, pero creo que la negociación, yo creo en la negociación, creo en dejar ser un poco. Y yo creo que a veces lo que he aprendido es que a veces los niños nos quieren ver como adultos, o queremos que trabajemos como adultos. Esperan eso, esperan la autoridad, esperan eso. Siempre es un tema de responder, ser como un radar, es como un radar, es ser como un radar todo el tiempo en este tipo de trabajo. Y tienes que responder de manera ética, ver lo que es factible también. Eso. Respecto de la frustración también y respecto del tiempo también. Y los padres también y los profesores que son otros adultos también puede venir de ellos. Entonces, es un desafío como investigador para ver cómo trabajar con ellos y colaborar y juntar todo esto. Bueno, no he hecho investigación participativa por la pandemia, pero sé que han ocurrido algunos proyectos durante la pandemia. Está ocurriendo igual, está ocurriendo eso. Entonces, yo de todas maneras les insto a tratar de hacerlo. Tengo comentarios y preguntas que les voy a poner juntos en una última, aquí, todas juntas.
Una es Paola, creo, que menciona... parece que no es la persona. Esto le recuerda a Gabriela Mistral. Sí, un poco la perspectiva posthumana de Gabriela Mistral, que dijo que le recordaba mucho de esto. Hay un poema a la tierra que ella tiene. Y las preguntas ahora. Una cosa es Carola Martínez, que trabaja como investigadora y se pregunta cuáles son los materiales, las posibilidades de... Oh, co- es que tengo que juntarlas todas. Si quieres escribirlo, no podemos extendernos más de 10 minutos. O sea, la clase es una de las preguntas. Claro, ¿cómo funcionaría el tema de la clase acá? Y otra más, Lorena Leiva, respecto a la tecnología. Tienes el tema de la tecnología, que son partes también de las condiciones materiales para definirnos. Y Paola Andrade se preguntaba, ¿qué piensa de la literatura infantil con un lente feminista? Y la última es Clara Tirado. Si tienes alguna sugerencia o idea, cómo debemos formar a los profesores de primera infancia, educadores de primera infancia, para lograr y promover estas conexiones. Ya, son muy distintas preguntas. Entonces, responde como sea. La pregunta de la tecnología es súper interesante. Yo creo que la tecnología sí estuvo involucrada en los proyectos de, por ejemplo, en ese de la maleza a la cámara, obviamente. Y también, yo misma no me involucré tanto en la tecnología, pero eso es algo que es interesante de explorar, ¿no? Los medios que los chicos eligieron y cómo intervino con el equipo y cómo el equipo intervino, porque una niña tenía que traer una cámara y se le olvidó el día que íbamos a filmar, así que tuvimos que posponer la filmación ese día. Eso pasa, ¿no? Los niños, la forma en que jugaron con el enfoque de la cámara, con el sonido, etcétera. Entonces, la tecnología, hablando de manera amplia, y también aparecen algunas de las publicaciones que pueden ayudarnos a experimentar, nos puede ayudar a grabar algunos sonidos, producir imágenes, como reflexiones de la historia o de las historias que importan sobre otros seres. Entonces la tecnología podría ser un medio, recordando que esto viene de nosotros y que somos sus usuarios, obviamente. Pero también es importante poner atención a cómo, no sé, algún equipo tecnológico es, con todo el tema de los aparatos. No quiero calificarlos, pero cómo funcionan y son, cómo estos instrumentos no, afecta en esos encuentros de investigación. Entonces, es un tema bien interesante de explorar. Y demo admitir que no lo he usado mucho, que no lo he explorado mucho. Las clases, sí, temas de clase. Hay un tipo de duda. Los niños con los que trabajamos, por ejemplo,
Son niños con buenos recursos, de hecho, los que yo trabajo. Vienen de lugares, de tipos de hogares específicamente, donde la lectura es importante. Y, y este es un desafío, porque de hecho en la charla el tema de asegurarnos de que haya una diversidad, ¿no? No tengo experiencia de trabajar con otros niños, simplemente con niños que los padres nos daban apoyo, que querían trabajar con nosotros, que, que niños que querían conversar cosas, que no tenían problemas materiales, de hecho. Entonces, no sé cómo abordar mucho la pregunta, pero sí, es un desafío, de todas maneras. Desafío ético, además. Y yo estoy consciente de eso, muy consciente. Tuve un taller que inspiró mucho del trabajo y son niños que vimos que con otros niños, que el lenguaje era muy distinto porque veías que había una diferencia y que no querían estar ahí en este taller sobre libros y lectura. No interesaba, el profesor lo llevó probablemente, pero en un punto se involucraron y algunos comentarios que hicieron nos hicieron pensar de nuestras propias expectativas y nuestras ideas y nuestras creencias sobre la cultura de los libros y la importancia de los libros. Quizás no para todos. Quizás los libros no son tan importantes para nosotros como son para otras personas. Entonces, ese tipo de cosas. Pero no tengo más experiencia, yo diría. Y respecto de los educadores, yo creo que yo no puedo comentar porque no trabajo con educadores de educación inicial, no trabajo en educación como tal, pero sí recomiendo este libro, el manual del Childhood Nature, que hablan mucho sobre educación inicial, muchas cosas que son muy inspiradoras en ese manual que lo importante es que sean participantes, que atraerlos y confiar en el trabajo, hacerlos investigadores igual que tú. Y no tiene tanto que ver con la formación en sí, porque hay tanto conocimiento sobre ética o sobre contextos particulares, escuelas particulares, contextos particulares. Así que nosotros tenemos como investigadores que confiar en su experiencia, la experiencia de los profesores, su expertise. Así que funciona en ambas vías, ¿no? Podemos compartir algunas ideas, enfoques, pero ellos también comparten ideas con nosotros. Y eso es lo que hemos experimentado nosotros. Aprendimos mucho de los profesores con que trabajamos en la investigación. Entonces, con lo que ellos mencionaron pedagógicamente. Bueno, yo diría que es un intercambio, sí, pero sí les recomiendo ese manual del Childhood Nature. Con respecto a literatura feminista, no sé realmente. Hay buenos libros y malos libros, supongo. Entonces, llegué a esta conclusión de que incluso tienes un mal libro y lo lees junto con alguien o con niños, igual puedes trabajar con eso y puede ser bastante útil. Y no sé si existe en realidad, de hecho, no sé. O quizás sí, quizás hay, no sé, simplemente yo no conozco. Gracias por las preguntas. Necesitamos cerrar.
Hay una pregunta. Hay una pregunta desde Taiwán. Creo que es sábado. Voy a leerla. Sí, por favor. La última pregunta. Gracias por la increíble charla. ¿Podría explicar un poco más respecto del concepto de Nikolayeva de heteronormatividad y cómo podría este concepto ser aplicado a la investigación de la literatura infantil? Muchas gracias. Saludos de Taiwán. Kate Pingying Wu. Bueno, esto es uno de los conceptos centrales. Y tiene que ver con María hizo un gran trabajo de formular estos tonos respecto de la estructura del poder, en este tema del conflicto del poder. Sí, en la sociedad occidental al menos. Así es como es nuestra vida, que los adultos controlan a los niños en muchas formas. Entonces, esto es uno de los conceptos centrales. Viene de Jacqueline Rose. Tiene una combinación de diferentes pensadores e ideas y que se traducen en estudios. En este momento, el campo está tratando de ver si hay posibilidades o como investigadores, me incluyo yo, porque yo no niego que vivimos en una sociedad heteronormativa. Mi familia es así también, pero pienso que lo interesante es ver si hay como rendijas, grietas, aperturas, y si hay otras posibilidades donde esto deja de ser el paradigma dominante. Y en una de las publicaciones hay algo así. Hay bastante pensamiento en lo contrario que está ocurriendo y también literatura. Pero recomiendo la publicación de First Sol María. Es central en sus publicaciones. Muchas gracias, Justina. Gracias, Macarena, también. Y todos los que se han conectado de todas partes, muchas gracias. Hay algunos comentarios que están aquí entrando en el chat. Gracias. Vamos a español. Va a haber un registro de esta, tanto en inglés como en español, un registro de la charla de Justina, que la vamos a colgar en las redes del Centro de Justicia Educacional, quienes gentilmente auspician esta conversación. Gracias nuevamente a Justina y a todos por conectarse y seguiremos conversando de esto en nuevos encuentros, siempre a las 2:30, pero vamos a cambiar al jueves, que parece que es un mejor día. Vale, muchas gracias. Have a nice weekend, everyone.